Muy buenos días, estimados auditores de la Radio Portales. Hoy nos encontramos nuevamente junto con Patricio para entregarles lo que a nosotros son visiones interesantes de escuchar para poder tener un conocimiento cada vez más acabado respecto de nuestra extensa y rica historia naval y marítima. Y hemos decidido junto con Patricio abocarnos hoy día a lo que es la formación de nuestra Marina de Guerra, centrándonos fundamentalmente entre lo que sucedió entre los años 1817 y 1818. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. Hola Jorge, un gusto saludarte y a todos nuestros radioescuchas. Y sí, pues, una vez más queremos revivir la historia con todos ustedes, revivirla, traerla nuevamente a presencia, disfrutarla, de pronto asombrarnos por datos que puede que muchos de ustedes no los tengan, no los manejen y que se puedan ser atractivos de saber. Saber cómo hombres de otra época fueron capaces de luchar contra la tremenda adversidad que significaba crear una nueva república, crear una nueva república y armarla suficientemente para que no fuese borrada con un plumazo, cosa que se intentó hacer. Entonces vamos a adentrarnos en ese mundo convulso desde el comienzo de nuestra patria, con las disquisiciones, con las discusiones, con los tener y los no tener, conseguir, quitar, apresar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la logia lautarina, que ya vamos a ver algo sobre eso, la logia lautarina desde las sombras manejando todo el proceso. Así es que bien interesante lo que vamos a conversar hoy día con mi querido amigo Jorge Vidal. Bien, quiero hacer un mea culpa si antes de partir con esta materia, porque la vez pasada, cuando se hizo referencia a que a San Martín se le había ofrecido el gobierno de Chile, yo dije que esto había sucedido después de la batalla de Maipú. La verdad que me equivoqué, eso ocurrió después de la batalla de Chacabuco, así que nobleza obliga, cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, pero bueno, es parte, digamos, de la, eh, de la impulsividad, digamos, que uno tiene cuando se entusiasma, digamos, entre tantas fechas y tantas avatares, digamos. Así que, bueno, lo que vamos a tratar hoy día, fundamentalmente, como dije, es el inicio, después de la batalla de Chacabuco, de las disposiciones para poder crear una marina de guerra. Y para eso vamos a puntualizar determinados aspectos que colaboraron a crear, digamos, lo fundamental que finalmente fue la Fuerza Naval. Así que debemos recordar lo que dijo O'Higgins cuando terminó la batalla de Chacabuco. Él expresó, digamos, este triunfo sin más eran insignificantes si no dominamos el mar. ¿Y por qué recojo, digamos, lo que dijo O'Higgins? Porque resulta que para poder crear una empresa de esta naturaleza se requiere de alguien que tenga una visión estratégica, una visión, digamos, que perdure en el tiempo y tenga la fuerza necesaria para que pueda crear lo que finalmente se espera. Así que en este sentido, yo creo, digamos, que O'Higgins, no solamente con expresar este afán de poder contar con una fuerza naval que pudiera generar el dominio de nuestras comunicaciones marítimas y emprender fundamentalmente después la expedición libertadora del Perú, él tenía claro de que eso no se lograba de la noche a la mañana. Eso había que crear un montón de etapas iniciales, porque esto es igual, digamos, que cuando se crea una empresa comercial, una empresa financiera, hay que dotarle de medios, hay que tener, digamos, la preparación de personas que van a estar a cargo, hay que establecer coordinaciones, hay que establecer oportunidades para que vayan coordinándose los esfuerzos de tal manera de poder llegar al el logro final. Así que, en ese sentido, yo hago presente que O'Higgins no solamente tenía claro qué es lo que tenía que hacer, sino que además también se vio apoyado por quien le secundó en esta actividad, que fue nada menos que a quien él nombró como ministro de Guerra, que fue José Ignacio Centeno. Hay que ver que José Ignacio Centeno ya venía ligado al Ejército Libertador de los Andes porque había trabajado con San Martín como su secretario y tenía claro qué es lo que se buscaba por delante, así que tenía claridad en lo que O'Higgins perseguía. Así que en este sentido, O'Higgins cuando entrega, digamos, esta visión respecto de lo que quiere conseguir en el futuro, crea un,
un lazo, crea, digamos, además un camino, digamos, para poder llegar a la fuerza naval que finalmente termina por conformarse en octubre de 1818. En ese sentido, ¿qué te parece, digamos, Patricio, el considerar a O'Higgins como el gran impulsor de esta iniciativa? Totalmente de acuerdo, Jorge, totalmente de acuerdo, pero, pero, mis amigos carrerinos van a ponerse de pie en este momento. Vamos a hacer un pasito atrás y vamos a recordar el germen de la Escuadra Nacional. Y ese germen estaba nada menos que en el genio de don José Miguel Carrera, que anterior a O'Higgins había intentado en la Patria Vieja liberarse de España. Y se dio cuenta, Carrera, y quedó en evidencia para O'Higgins y para todos los que venían después, quedó en evidencia que si no, no había buques, esta cosa era imposible. De hecho, antes de desastre de Rancagua, él logró hacer una guerra de corsos con el irlandés Guillermo Brown y lograron capturar buques españoles, o sea, lograron cierto nivel de éxito. Y luego en 1815, Carrera viaja a Estados Unidos en una gestión personal y se entrevista nada menos que con el presidente de Estados Unidos, con Madison, James Madison, y apoyado ahí también con un marino, David Porter, logra traerse una flotilla de buques para formar la primera escuadra nacional en Chile. Pero don José Miguel no era de la logia lautarina y llega a Buenos Aires y ahí el director supremo de Argentina le requisa los buques. Y hasta ahí llega el sueño de Carrera y bueno, cruza nuevamente a Chile, pero ya su estrella se comenzaba a apagar. Y se comenzaba a apagar porque estaba O'Higgins con esta visión que tú mencionas, que es una visión de estadista, es una versión de más largo plazo, concitaba más apoyo. Y de hecho, el mismo O'Higgins también hace gestiones posteriormente en Estados Unidos para lograr apoyo para la naciente escuadra. Así es que se unen estos dos hombres que han sido tan de pronto maltratados por la historia. Y eso es lo que nosotros los marinos no nos gusta. De hecho, nosotros tenemos dos submarinos que son naves muy importantes. Y una se llama O'Higgins y la otra se llama Carrera. Porque debemos reconocer en ambos cuánto pusieron de su persona para poder iniciar con esta escuadra nacional que era la indicada a liberar de una vez por todas el dominio español en América. Mira, me recuerdo, Patricio, que cuando fue el Bicentenario de la República, 1810, me invitaron en el Rotary de Quilpué a dar una charla en septiembre. Y me dieron el tema libre, ¿ah? Pero ya en función de lo que tú estás mencionando, yo tenía muchas ganas de poder colocar a O'Higgins y Carrera en el mismo nivel. Y recuerdo que la conferencia la armé con el título de Carrera, héroe de la patria vieja, O'Higgins, héroe de la patria nueva. Creo que ambos, digamos, tienen una predominancia Sí, importante en ambos periodos de nuestra independencia. exactamente. Creo, digamos, que se puede avanzar bastante en ese trabajo. Yo integré 5 años el Consejo Nacional del Instituto Higginiano y cada vez que habían discusiones respecto de carrera con O'Higgins, yo levantaba la mano y decía, oiga, tienes que hacer lo que hizo la Marina. Y me decía, ¿qué es lo que hizo la Marina? Colocó a O'Higgins y Carrera al mismo nivel. Tal como mencionas tú, cuando se construyeron los primeros Scorpion, se bautizaron a ambos buques, a ambos submarinos, digamos, con el nombre O'Higgins y Carrera. Hay que recordar que en la plaza, de la plaza Bulnes, digamos, se colocó el monumento O'Higgins y el monumento Carrera al mismo nivel también. Claro, Así que eso es importante. Es importante exacto. porque, tal como dices tú, hay que reconocer los esfuerzos que también Carrera hizo con una, con una forma distinta, pero yo creo que él quería y perseguía lo mismo. Por supuesto, es un genio. Él venía de las guerras napoleónicas, cuando llega a Chile. Él venía vistiendo el uniforme de húsares, era un marino, o sea, perdón, era un militar de carrera, aparte de su apellido, pero era un militar de carrera, o sea, él era un militar profesional, cosa que no era don Bernardo. Don Bernardo era diputado, era agricultor, y se hacía asesorar mucho por Maquena, que era el asesor militar que tenía O'Higgins. Yo con estos comentarios no quiero en ningún minuto disminuir a uno respecto del otro.
porque creo que en Chile tenemos suficiente de divisiones y dividirnos entre O'Higgins y carrerinos es absurdo. Yo creo que nosotros en esta Academia de Historia Naval y Marítima siempre vamos a tener un discurso de respeto, de consideración y de unión de estos dos grandes próceres, así tal como tú dices, uno en la Patria Vieja y el otro en la Patria Nueva, y ambos tuvieron su secuela en lo que es nuestro Chile hoy día. Basta de Por supuesto. divisiones, sintámonos orgullosos por los hombres que comenzaron esta tremenda gesta histórica. Qué felices estarían si pudieran haberse dado cuenta de lo que crearon con sus esfuerzos, ¿ah? Realmente estaría muy gustoso, muy felices, porque después que se hace a la mar, digamos, esta primera escuadra nacional, hay un montón de éxitos futuros. Pero bueno, como comentábamos, para poder llegar, digamos, a ese fruto final, tuvieron que pasar muchas cosas. Ahora, fíjense que prácticamente a los pocos días, la batalla de Chacabuco fue el 12 de febrero. El 26 de febrero de 1817 se produce el apresamiento en Valparaíso del Bergantín Águila. Exacto. El Bergantín Águila fue el primer buque de guerra, se considera así, digamos, como el primer buque de guerra de nuestra primera escuadra. Este buque fue capturado en Valparaíso por un grupo de soldados a cargo de Raimundo Morris, un marino irlandés que servía como oficial en el ejército de los Andes. Exacto. Y este buque llevaba poco tiempo, digamos, hacía un año atrás, los españoles lo habían capturado también a los norteamericanos. Y la verdad es que tuvo bastante importancia porque una de las primeras actividades que realizó fue inmediatamente irse a Juan Fernández y repatriar, digamos, a los marinos que habían sido, o marinos, digamos, y también muchos otros civiles que habían servido a la causa patriota, pero que estaban confinados allá en Juan Fernández. Son aquellos, digamos, que no lograron desplazarse a Mendoza y que durante la Reconquista los españoles lo habían llevado, digamos, hacia ese archipiélago. Y dentro de esos 78 patriotas que volvieron a la patria, destaca justamente Manuel Blanco Encalada. Él estaba justamente allá. Así que es importante la tarea, digamos, que cumplió este buque que después le cambiaron el nombre, se pasó a llamarse Pueyrredón en reconocimiento, digamos, al director supremo que estaba en la provincia unida del Río de la Plata. Exactamente. Así que, bueno, mira, yo quiero hacer Oye, presente que, dime nomás. no, un pequeño comentario a lo que tú dices, que es muy simpático cuando uno revisa los documentos. En las órdenes de O'Higgins dice que se reúna con mucha cautela la dotación del águila que va a ir a Juan Fernández. Mm, El oficial a cargo también es buscado con pinzas, porque en ese tiempo era muy fácil que se produjeran vueltas de chaqueta, como había sí, ocurrido con uno de los primeros ensayos con dos buques, la Perla y el Potrillo, que frente a todo el pueblo prácticamente en Valparaíso se dan vuelta la chaqueta. La exactamente. Perla atrapa al Potrillo, se dan vuelta y se van con los españoles y quedan todos los chilenos. ¿Y qué pasó? Se dieron vuelta. Porque es importante recordarle a nuestros oyentes, sobre todo a los más jóvenes, cuando se habla del proceso independentista en Chile, hay que tener claridad de que todos los que estaban peleando ahí eran españoles. ¿Y por qué todos eran españoles? Porque Chile era una provincia del Imperio Español. Yo tuve en mis manos, o por lo menos la vi, el acta de bautismo de Bernardo Higgins, donde dice Bernardo Higgins, ciudadano español nacido en bla, 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 bla. Entonces eran todos españoles. Había patriotas y realistas. Ahí se va a entender mejor cuando se hable, porque los chilenos, todavía Chile, todavía no cuajaba, estábamos todavía con una bandera que después fue cambiada, después volvió a cambiar, estaban haciendo. Por eso es que se producen de repente estos cambios de ejército de Chile al ejército argentino, del argentino al chileno, del chileno al peruano, con mucha facilidad porque estaba todo, era una nebulosa. Entonces, Sí. eso también es bueno transmitírselo a nuestros oyentes, que se vayan posicionando en esta realidad existencial de estos hombres que eran patriotas, pero que de repente podían ser fácilmente engañados, porque si ellos estaban hablando con un español peninsular que era patriota,
no podía diferenciarlo de un peninsular que era realista. Entonces era fácil caer en esas situaciones. Entonces, y el hombre de pueblo miraba todo esto desde abajo, miraba cómo esta élite trataban de ponerse de acuerdo y cómo peleaban y cómo morían. Uno por un ideal y el otro por otro ideal, ambos respetables, porque ser realista era estar dentro del orden establecido, ser leales a su majestad, etcétera. Está bien, esto estaba bien, no estaba mal, pero acá había un grupo de personas que decían nosotros queremos ser independientes y que también tenían derecho a hacerlo. Entonces, imagínense, nuestros oyentes, yo quisiera, trasládense a ese momento, discusión en un bar, discusión en la calle, en la misma casa, de gente que se iba hacia un bando, familias que se dividieron un bando u otro. Entonces, todo eso había que manejarlo y era complicado, era complicado. Exactamente. Oye, la autoridad que tenía el mando de todo lo que era la actividad en Valparaíso era el gobernador de Valparaíso. Exactamente. Eh, pero resulta que O'Higgins hace una división en 1817 y crea el puesto de comandante interino de Marina y saca la función militar, se la quita, digamos, el gobernador de Valparaíso y se la asigna a don Juan José Tortel. Ese es el primer Francés, hombre, digamos, que comienza a generar los pasos decisivos para ir después ampliándose hacia lo que vendrá a futuro. Ahora, es importante, ¿quién fue Juan José Tortel? Es un marino francés que se había vecindado en Chile en 1804, se casa con una chilena y se dedica al comercio marítimo. Posteriormente, recibe una patente de corso, se dedica a algunas actividades corsarias y posteriormente se alista también en el ejército libertador, llega a Chile con San Martín y la, ¿cómo le dijo? Higgins le asigna, digamos, esta tarea que como autoridad marítima comienza a dar los primeros pasos para poder generar lo que viene, digamos, al año siguiente. Fíjate que en noviembre de 1817 se dicta el Reglamento Provisional de Marina. Se fijan los sueldos, los grados oficiales y gente de mar, las equivalencias con otros grados navales y militares, y se comienza, digamos, al mes siguiente, en diciembre, se crean los arsenales de marina. ¿Qué es un arsenal de marina? Bueno, un arsenal de marina es un establecimiento en el cual están los talleres, las maestranzas, digamos, para poder generar el sostenimiento, los equipos y todo lo que es aparejo, digamos, de a bordo. Por lo tanto, y también los pequeños almacenes que van concentrando todos los pertrechos para poder abastecer a las naves. Créeme, digamos, que con eso ya comienza a generarse se comienza a vislumbrar lo que podría llamarse después, ¿no es cierto?, una pequeña fuerza naval. Fíjate que los almacenes, o sea, este arsenal de marina posteriormente comienza a crecer en la medida, digamos, que va creciendo también la flota naval. A futuro, digamos, comienzan a utilizar los almacenes fiscales, estos grandes edificios, digamos, que se construyeron para poder concentrar ahí toda la actividad aduanera y que fueron destruidos en el bombardeo, digamos, de Valparaíso, pero que fueron reconstruidos 10 años después. Y comienza entonces ahí a concentrarse una actividad logística importante. Bueno, ya tenemos entonces a fines de 1817, con la actividad que ejerció Juan José Tortel, la dictación del reglamento provisional de Marina, la creación de este arsenal militar, y nos vamos entonces al próximo año donde Tortel le entrega el mando a Blanco. Blanco Encalada es reconocido como el primer comandante general de Marina, pero ya con exacto. una tarea bastante avanzada, ¿te fijas? Claro. Entonces, eso es importante porque Tortel, la verdad que yo creo que no se le da mucha importancia, a pesar, digamos, que tiene una ciudad en el sur, digamos, una maravilla, digamos, que tú la denominaste, digamos, la Venecia del sur nuestro, y que me gustaría que te refirieras un poco aprovechando, digamos, esta cobertura que le estamos dando en esta idea, digamos, de cómo nació nuestra Marina, para que te refieras un poquito a ese lugar tan idílico del sur. Encantado, Jorge. Acabo de hacer un viaje en la carretera austral, llegamos hasta Villa O'Higgins y pasamos por Caleta Tortel. Así que un gran saludo para mis amigos chilotes. Caleta Tortel está ubicada en la
la parte de Chiloé continental, y está de la parte sur de la isla de Chiloé, un poquito más al sur, pero en el continente. Ellos han dado una pelea muy grande por no industrializar, no instalar balsas de salmones, no, el mar es cristalino. Y claro, no le puse yo el nombre de la Venecia Austral, eso se lo asignaron. Y es un reconocimiento que hace el gobierno a la tarea de Tortel en el inicio de nuestra escuadra. Y curiosamente, eh, me topé con una querida amiga, Eugenia, y ella está tratando de levantar una muestra museográfica en un café. Entonces, en ese café van a haber conversatorios históricos para conversar la historia y basándose, digamos, como centro, la historia de Tortel, desde Juan José Tortel y por qué, digamos, se nombra de esa manera, pero también de todo lo que se hizo allí. Es maravilloso. Es un pueblo, porque ciudad todavía le falta, querido almirante, para ciudad todavía le falta un poco. Es un pueblo y no tiene calles, no tiene semáforos, no tiene autos, no tiene motos, no tiene nada, porque todo Tiene se hace escaleras, caminando. Todo, sí, claro, por muchas escaleras. pasarelas. Mm. Pasarelas con escaleras, así que ahí el estado físico se mantiene estupendo porque hay que estar permanentemente subiendo, bajando y puras pasarelas de madera. Ellos ahí viven excelentes carpinteros. Así que todo ese borde, que es una especie de borde que llega al mar, está unido mediante estas pasarelas, con las famosas escaleras. Es un paisaje idílico, realmente idílico. Yo recomiendo a cualquier santiaguino que quiera conocer un lugar hermoso, vaya a Caleta Tortel. Y dentro de poco va a ir para allá y va a poder conversar tomándose un rico café, mirando al mar, con fotos de cómo se construyó y cómo se levantó con el apoyo de la Marina de Chile. El primer alcalde de la Caleta Tortel es un sargento en servicio activo de la Armada de Chile. Entonces, tiene una ligación muy grande con la Armada. Y tal como tú ahora mencionaste, a este hombre que fue el que partió prácticamente de la nada, levantando todo esto que va a ser destruido, como tú bien lo indicaste, en la horrible guerra contra España, que ya la vamos a comentar en otro episodio, da para conversar ese hecho histórico porque es tremendo, y, y que son los orígenes, que son donde nosotros nos paramos para continuar la obra de todos estos antepasados nuestros. Entonces, eso es hermoso, poder reconocerle su obra, su sacrificio, de partir con tan poco y haber logrado una línea que llega hasta el día de hoy. Exactamente. Fíjate que ya pasamos entonces al año 1818 y ahí se producen, fíjate que en poco tiempo, entre junio y octubre, cuatro hechos fundamentales, digamos, que ya hacen construir, hacen ya darle la forma, digamos, a esta escuadra. Primero tenemos el 15 de junio de 1818 la creación de la Comisaría de Marina, a cargo del contador mayor José Domingo Campino, que el objetivo era llevar los registros contables, los recursos que se asignaban a la fuerza y además brindar el apoyo de abastecimiento que requerían las naves. Este hito fue lo que, después de largo tiempo, creó las bases para el nacimiento de la especialidad de abastecimiento de la Armada actual. Por mucho tiempo, los contadores de ese entonces siguieron hasta el año 1964, eran los contadores navales, con fondo blanco que usaban para distinguirlos, pero tuvieron una participación bastante importante en cada uno de los buques que estaban incorporándose a la escuadra y también en lo que era, digamos, las depósitos de entierro. Pero al día siguiente, O'Higgins crea también a las guarniciones embarcadas, precursor de lo que es actualmente la infantería marina. Exactamente. ¿Por qué? Porque eh, se requería, digamos, de gente, tal como lo dice el decreto de formación, dice gente que disparará fusiles desde las cofas, manejarán el machete, los abordajes y la bayoneta y los cañones en los desembarcos. Porque esa era la forma como se hacía la guerra en ese entonces, Exactamente. a muy Exactamente. poca distancia y después prácticamente tratando de generar los abordajes necesarios para apresar los buques.
Oye, el reloj nos está amenazando, entonces yo quisiera hacer un comentario más y yo me quedo callado. Pero Ya, todos los oficiales que dirigían los buques eran ingleses, eran extranjeros, eran europeos. Y sí, O'Higgins dice, no, no puede ser, tenemos que generar nuestros oficiales. Y así el 4 de agosto de 1818 funda la escuela Academia de naval Jóvenes que se Guardiamarinas. llamaba Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Y como dato simpático, bueno, ahí se unificaron. Sí, La formación de oficiales llegó a estar en un solo lugar. La escuela naval tiene esa gracia. Los ingenieros que estaban por un lado, los litorales, que yo, los unifican. Y como dato simpático, los nombres que tuvo la Escuela Naval: Academia de Jóvenes Guardiamarinas, Escuela Náutica, Escuela de Aplicación, Escuela Naval del Estado y finalmente Escuela Naval Arturo Prat Chacón. claro. Y llega hasta el día de hoy cadetes orgullosos, orgullosos porque su patrono es el héroe por excelencia que tiene nuestro país, sin dejar de conocer a todos los demás grandes héroes que existen y que probablemente vamos a conversar de ellos. Pero tenía que decirlo porque me sale muy del corazón. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y llega el 9 de octubre de 1818, donde se hace la primera escuadra nacional al mando de Manuel Blanco Encalada, a la sazón capitán de navío. Es ascendido posteriormente a contraalmirante, pero hay que reconocer, tenía 28 años de edad. Realmente, eh, uno podría decir un chiquillo, ¿ah? Ah, Pero con una formación extraordinaria. O sea, si no hubiera tenido las condiciones que él realmente reflejaba, no hubiera podido realmente asumir este importante desafío. Y me voy a detener un poco antes de terminar con los buques que pertenecieron y que conformaron esta naciente escuadra nacional. El navío San Martín, que estuvo al mando del capitán de fragata Guillermo Wilkinson, la fragata Lautaro, al mando del capitán de fragata Charles Wooster, la corbeta Chacabuco, al mando del capitán de corbeta Francisco Díaz, y el bergantín Araucano, al mando del teniente Raimundo Morris. Y quiero hacer presente, aquí se dan justamente las tres tipos de buques que en el fondo vienen a asimilar los grados nuestros en la Marina. Capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío. Navío es más que una fragata, fragata es más que una corbeta. Como regla mnemotécnica, para no confundirse, aprenderse el orden de las letras en el abecedario, ¿no? Eh, Corbeta, fragata, navío. O sea, en la medida que va subiendo en el abecedario, va subiendo la graduación, la importancia de los buques y por lo tanto la responsabilidad que tiene, digamos, cada uno de los que comandan estas unidades. En total, llegaron a aportar 142 cañones, 1.109 hombres, cada uno de ellos realmente dispuestos a lo máximo. Yo creo que si hay algo que realmente debemos destacar es el espíritu con que se conformaron estas dotaciones, lo cual 60 años más tarde, la Guerra del Pacífico vino a ser algo tremendamente importante porque creo, digamos, que sin el espíritu, sin el ánimo de poder ser marino, nadie podría hacer la actividad a bordo de una manera impecable. Yo creo que eso es importante. Las, los jefes que estuvieron al mando de estas unidades no solamente fueron jefes, fueron verdaderos líderes. Por ello que exactamente, trascendieron después. Fíjate que hay exactamente, muchas, sí, vemos, digamos, muchas calles, de repente uno camina por Valparaíso, Morris, cerca del terminal rodoviario, y así, mucho, digamos, que en el fondo, fíjate que la gran mayoría, hay Vicente Mesina, nuestro amigo, digamos, que se encarga de la parte eh, terrestre, de ver la terminología, de ver los toponimias, nos da a conocer, digamos, cómo todos estos nombres vienen a ser, dejar, digamos, una huella entre lo que significa nuestra mirada actual. En Bueno, esto de los nombres, lamentablemente, Jorge, parece que tenemos un minutito. En esto de los sí, nombres, quiero que mis radioescuchas se den cuenta de algo importante. Hay otro aspecto donde nuestra Marina une Lautaro, Araucano, los sí, primeros buques, Lautaro, Araucano, duran hasta el día de hoy, queridos radioescuchas, hasta el día de hoy. Leucotón, la Lancha, Fresia, la Quidora, la Tegualda. Siempre la Armada de Chile ha reconocido a nuestros pueblos aborígenes
incorporados como sea, pero los que estaban antes de nosotros. No, nosotros no estamos por un Chile dividido entre ellos y nosotros. Somos nosotros los chilenos. Vamos, chilenos. Sí. Vamos, chilenos, muchas gracias por su escucha, por su atención y los dejamos invitados, digamos, para la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.